Rodolfo, ¿qué opinas de esta propuesta de ley contra el negacionismo que se habló hace poquito estos días? Me parece que este tipo de situaciones siempre vienen bien, aunque parezcan situaciones redundantes, ¿no? Uno diría, no, pero no sería necesario, porque las cosas ocurrieron, porque... No. Sin embargo, evidentemente, hay algunos personajes que todavía niegan y reniegan la situación del desastre genocida que armó ese proceso. Entonces, me parece muy bien que en algún momento se frene con eso y que se obligue, porque aparentemente si no se obliga es un viva la pepa, cada uno le parece que puede decir lo que le viene a la boca y no es tan así, ¿no? ¿Qué recordar el día que mataron a Guatu? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba el ambiente? Yo no estaba en Bahía Blanca en ese momento. ¿Pero qué entre tu grupo donde vos estabas? En ese momento yo estaba en La Plata, que fue la última parte, fue la última etapa del gobierno de Isabel Perón. Lo que pasa es que tampoco había mucha fluidez en la información, ¿no? Hay que recordar eso, porque hoy nosotros estamos acostumbrados a que las cosas en corto lapso tienen una inmediatez muy importante, y en ese momento, cuando llegaban las noticias, llegaban medio retardadas, pero más que eso, es en función de que también las situaciones que se daban no eran sencillas, así que todo el mundo se cuidaba. Ya se veía venir una situación muy pesada en ese momento. Yo te cuento, vivía a la vuelta del Centro de Estudiantes de Ingeniería en La Plata y me tocó estar en el medio de un tiroteo precisamente fomentado por tipos del grupo de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, donde realmente se produjo una catástrofe. Bueno, ya se veía que lo que venía cuando se desarrolló el golpe militar iba a ser terriblemente pesado, porque no era solamente los militares que estaban organizando la situación, sino que había grupos paramilitares y grupos civiles metidos en eso, y eso fue realmente peligrosísimo. En ese momento yo no tengo muy en claro cuándo fue el momento que lo mataron a Guatu. Sí que me enteré, sí que estábamos todos con mucho temor, ¿no? Sí, está bien, de todas maneras lo que estamos tratando de analizar es cómo era el peronismo en Bahía en ese momento en el que empezó a operar la AAA y termina con la muerte de Guatu. Y bueno, en ese momento, ya te digo, había incluso una interna muy fuerte dentro del Consejo Deliberante. En ese momento uno de los pocos que enfrentaba dentro del peronismo era Gerardo Víctor Carcedo, cuyo destino todavía no lo conocemos. Evidentemente es un desaparecido, no sabemos si su cuerpo fue a dar en el medio del océano, no realmente creo que se tiene la última noticia de que Gerardo estuvo acá adentro de la base, no sé si de Puerto Belgrano o Baterías, y después de ahí no se conoce más su destino. Me tocó atender al papá de Gerardo después, cuando vine yo ya como médico, me tocó atender a los padres de Néstor Mario Dinotto, y también atendí al papá de Carcedo, porque en su momento yo atendía la obra social de Marina, y él era suboficial retirado de Marina, así que este pobre hombre nunca pudo reponerse del desastre, nunca pudo reponerse de la desaparición de su hijo. En 2020, este peronismo que se va recreando permanentemente, no hablo de peronismo en general, de justicialismo si querés en general, ¿puede volver a tener esta convivencia que tuvo entre la derecha más rancia que termina en la AAA y la izquierda de Montonero que termina armándose, o es impensado ahora, sin llegar a esos extremos, ¿no? No están dadas esas condiciones y no creo que eso pueda volver a ocurrir. Desgraciadamente el peronismo ha dado oportunidades a determinados sectores que lo han aprovechado, se han disfrazado y han internamente hecho lo que terminaron haciendo, ¿no? Yo siempre digo, quien quiera ver al peronismo con la mentalidad del izquierdismo europeo, de los que estaban a la izquierda o a la derecha del rey, no tiene esa cuestión. El peronismo ha generado situaciones conflictivas en ese sentido, pero es un movimiento, el peronismo revolucionario, que es mucho más potente que el planteo de hablar solamente de izquierdas y de derechas, ¿no? No están dadas las condiciones para que eso que ocurrió en ese momento pudiera volver a ocurrir. Los sectores militantes se plantean la militancia desde otros conceptos, y bueno, creo que la democracia nos ha enseñado un montón de situaciones en las cuales no volver a caer en esos errores, ¿no? Pero esperemos que todos tengamos la condición y la cautela para que no nos metan en un brete
en el cual después nos terminan responsabilizando o haciendo querer ver como que hubo una guerra o como que hubo un enfrentamiento de un sector contra otro, porque en realidad no lo hubo, nunca hubo guerra, nunca hubo enfrentamiento, simplemente era lucha armada y defenderse de una situación que realmente era totalmente desigual. Nunca hubo un planteo, o sea, en los conflictos bélicos o en los conflictos de guerra, como se ha intentado plantear, a nadie se le ocurrió secuestrar niños y tirar personas desde lo alto de un helicóptero. O sea, evidentemente lo que ocurrió aquí fue una cosa totalmente horrenda que tenía que generar... Terrorismo de Estado. Claro, de sentar las bases y las condiciones para decir, mirá lo que te va a pasar si vos seguís estando en determinado sector o en determinado lugar. Y en parte, en un determinado momento lo lograron. Fue un mecanismo de diezmar y diezmar y diezmar una generación completa. Y lo poco que quedaba de esa generación, después vino con ese famoso acuerdo. Habría que ver qué es lo que pasó en ese momento en Francia, pero cuando se planteó la segunda oleada, donde terminaron por masacrar al resto de los compañeros que quedaban y que habían vuelto al país cuando se habían ido anteriormente. O sea que realmente estuvo muy, muy bien planificado para destruir toda una generación. Tuvo que pasar todo lo que pasó para que arrancáramos nuevamente una militancia a partir de la renovación. En este caso yo adhería a la renovación con el compañero Cafiero y bueno, nosotros aquí en la ciudad ganamos y realmente pertenecimos a ese espacio. Después apareció Menem como un emergente de determinado sector que fue el que ganó las internas, pero en realidad, y de lo cual también tenemos que hacernos cargo los peronistas. Claro. Peronistas tenemos que hacernos cargo porque hemos cometido errores por acción o por omisión, pero los hemos cometido y también nos costó determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, así funciona la política, no hay otra forma. Yo no creo que a futuro estén dadas las condiciones para el desastre que se dio en aquel momento, hoy se ponga de manifiesto. Hay que estar alerta, ¿no? Para eso. Para ver lo que quieren dividir justamente para vivir sobre eso, el divide y claro, y bueno, seguramente, porque eso después tiene todo un manejo en el cual Sí, cultural, simbólico. No es solamente el terror armado, que era el brazo armado de los militares, sino también la inteligencia, la infiltración. No, claro, es totalmente. Aparte, vuelvo a repetir, nosotros precisamente en las discusiones que teníamos, discutíamos eso, ¿no? Discutíamos la desigualdad en la acción y lo severo que iba a ponerse la situación a partir de una lucha armada en la cual había una desproporción totalmente marcada. La última, mirando hacia el futuro político argentino, del peronismo básicamente, ¿no? Se consiguió la unidad, se ganó una elección, van 90 días de gobierno de Fernández, empiezan a verse algunos cambios más allá de el coronavirus, el petróleo y demás, lo que está sucediendo a nivel internacional, que afecta a todos los países, obviamente también a la Argentina y seguramente a la presidencia de Fernández. Pero el año que viene hay elecciones. Vos me podés decir, como dicen mucho, pero falta un montón, falta mucho. Sí, es cierto. La unidad que se consiguió en 2019 para ganarle a la derecha, al macrismo, ¿se puede mantener o se puede resquebrajar en vistas a los personalismos que también hay dentro del peronismo? Es un trabajo de la dirigencia muy, muy fino, que va a haber que hacer para tratar de mantener una unidad que realmente es necesaria, se tiene que fortalecer, precisamente se tienen que dejar de lado los personalismos, pero se tienen que dejar de lado los personalismos principalmente de los que hoy ejercen parte del poder, porque esto de plantear la unidad y no te muevas abajo para mantener la unidad, pero porque yo estoy sentado o estoy cómodo en un determinado lugar, eso va a atentar contra la propia unidad. O sea que la dirigencia que hoy ocupa algún cargo deberá pensar muy seriamente en dejar de lado los propios personalismos y buscar la forma de decir, bueno, ¿cómo entre todos podemos seguir fortaleciendo y enriqueciendo esta unidad que es fundamental para llevar adelante un proyecto de gobierno que nos permita salir de este mare magnum de cosas que nos ha metido el macrismo, ¿no? Cuando a veces dicen no, porque ninguno se equivocó, el plan fue perfecto, hicieron todo lo que querían y tenían que hacer, hoy prácticamente tenemos todo atado con hilo de coser, realmente fue muy bien planeado, incluso hasta lo hicieron democráticamente, lograron con un personaje como quien tuvimos de presidente,
Lo disfrazaron de democrático y el planteo es que lo que hicieron fue un abuso de la propia democracia y bueno, y se llevaron puesto todo. Tal es así que en menos de 4 años, en 2 años nos pusieron en una zona de vulnerabilidad que ahora nos está costando horrores salir de ese sector. Entonces, realmente tenemos que pensar muy bien y muy en serio porque esto no ocurre solamente en Argentina, esto ocurre en toda América del Sur. Ahora nos enteramos de que Evo Morales no había fraguado la elección, que había ganado como corresponde. Y bueno, ¿y qué va a pasar con este esquema de avanzar sobre el poder político debidamente organizado y democráticamente organizado de Bolivia, donde se llevaron puesto un gobierno que había y no va a pasar nada porque inclusive quedó proscripto para poder ser candidato a senador Morales, así que bueno, pero por eso mismo. El tema es qué hace el resto de América Latina, qué hace el resto del mundo y demás, que levantan las voces, pero cuando pasan estas cosas no dicen nada. Evidentemente está todo muy frágil, para lo cual debemos pensar muy bien todos los movimientos que haya que hacer desde lo político para mantener la unidad. Argentina es cierto, es distinto al resto de los países de América del Sur, tenemos otra situación en ese sentido, pero bueno, tendremos que ponernos los pantalones largos y tratar de llevar adelante un proceso que deje las apetencias personales de lado y que trabaje para el conjunto y para el común denominador de todos. Va a ser costoso mantener la unidad, pero es una obligación prácticamente mantenerla desde el punto de vista de lo político.